Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Vamos el día de hoy con relación a la ejecución de bienes y servicios relativo al módulo 4. Entonces, esta clase del día de hoy va a estar, yo creo, bastante buena. Es una clase, creo yo, en la que vamos a desarrollar los distintos problemas que se dan en la práctica ya en esta relación contractual entre los contratistas y la entidad, ¿no? En buena cuenta ya el desarrollo de una serie de situaciones, digamos que escapan muchas veces a la regulación establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, y las partes tienen que ver pues la manera, la forma de poder llevar adelante, digamos, a buen puerto el desarrollo, ¿no?, de la ejecución de ese contrato, a fin pues de que efectivamente, por un lado, se ejecute dentro de los plazos establecidos, pero, como vamos a ver, no obstante, siempre se presentan algún problema, ¿no?, o distintos problemas, ya sea porque no se puede ejecutar en el tiempo, ya sea porque no se puede, digamos, por un evento externo que impide el desarrollo del contrato, en fin, una serie de eventos que pueden hacer que nuestro contrato no llegue a buen puerto. Entonces, ¿cuáles son las formas o cuáles son las soluciones o salidas o caminos que la Ley de Contrataciones del Estado establece? ¿Ya? Ahora, hay contratos que por su naturaleza eh, pueden ser pues contratos en los que la solución puede ser sencilla muchas veces, o por indiferencia de la entidad, esta solución puede ser complicada, o a veces también, vamos a ver, hay contratos que son muy complejos, contratos de obra, de infraestructura, que son muy importantes para la sociedad en general, y estos, digamos, contratos están pues en el ojo público, y a la entidad sí le interesa sobremanera de que efectivamente se ejecuten, que no tengan retrasos. Y tienen pues consideraciones distintas que otro tipo de contratos, como pueden ser un contrato de bienes, servicios, en los que, digamos, no hay tanto interés por parte de la sociedad en general en la ejecución de los mismos, pero sí en los contratos grandes, ¿no? Entonces, ahí también hay algunos problemas que se puedan dar en las prácticas, ¿ya? Entonces, vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver desde el inicio de la etapa de la ejecución contractual, cómo estos contratos se van, primero cómo se perfeccionan, cuáles son los plazos que se tienen que hacer, que se deben considerar para perfeccionar o suscribir un contrato, qué documentos se tienen que presentar. Es el punto de partida de todo contrato. Vamos a ver en qué casos sí se necesita firmar un contrato y en qué casos no se necesita firmar un contrato, pero existe sí un documento denominado orden de compra u orden de servicio que la entidad emite, ¿no? Entonces, no hay que pensar que a pesar de que se ha ganado la buena pro, no hay un contrato, sino que simplemente hay este tipo de documentos que también son contratos en el fondo, pero tienen otro tipo de formato, ¿ya? Entonces también vamos a conversarlo, vamos a ver el tema de las garantías, y vamos a ver un tema también muy, muy interesante, que es el de la modificación de los contratos, ¿ya? En ese caso o en esta clase vamos a ver el tema de la modificación de los contratos sobre bienes y servicios, ¿ya? Así que no vamos a ver en esta oportunidad la modificación o el tratamiento de los contratos de obra, porque para eso van a tener una sesión especial en la que se va a hablar exclusivamente del tema de obra, que tiene una regulación muy particular dentro de la Ley de Contrataciones del Estado, justamente porque son contratos complejos, tienen una regulación diferenciada, ¿correcto?
Mientras que bienes y servicios tienen una regulación para ambos tipos de contratos de una manera, digamos, bastante en detalle y también la vamos a ir viendo, ¿correcto? Vamos a ver entonces, el objetivo de esta clase del día de hoy son tres objetivos esenciales. Primero vamos a aprender el procedimiento para perfeccionar el contrato, como hemos mencionado. Ya vamos a ver cuáles son los elementos del contrato. Y por último vamos a aprender cuáles son los supuestos para realizar modificaciones del contrato. ¿Ya? Digamos que esta es la carnecita del día a día en contratación pública respecto de cuáles son las modalidades, cuándo se puede modificar, cuándo no se puede modificar un contrato. ¿Ok? Veamos. Cuando se ha llevado a cabo un procedimiento de selección y se ha otorgado la buena pro, y por ende, luego del plazo correspondiente que ya hemos visto en la sesión pasada, que puede ser de 8 o de 5 días, dependiendo si estamos en una licitación pública o una adjudicación simplificada, respectivamente, los contratos se perfeccionan de la siguiente manera. ¿Okay? Primero que existe la obligación de las partes, ¿okay? Existe la obligación de las partes de suscribir este contrato. ¿Okay? Hay esa obligación de suscribir el contrato. ¿Correcto? Esa suscripción es obligatorio tanto para el contratista como para la entidad. ¿Ok? Es obligatorio. No es que, digamos, es optativo. Fíjense que un contrato es obligatorio para las partes cuando, digamos, ya está firmado, ¿no es así? Pero cuando todavía no está firmado un contrato, digamos, eso todavía no es obligatorio en un contrato civil. Es decir, si ustedes, por ejemplo, compran una casa, están en las tratativas con el vendedor, ¿ok? Ustedes todavía no tienen ninguna obligación de pagar o todavía no están obligados en ese contrato hasta que se firma dicho contrato, ¿ok? Hasta que se firma ese contrato, salvo que hayan firmado un contrato preparatorio, ¿no? Un contrato de arras, por ejemplo. Entonces ahí estarían vinculados a pagar cierta penalidad, en todo caso, si es que no se firmara el contrato. Pero, ¿qué pasa en los contratos con el Estado? Dado que ha habido un procedimiento de selección, ¿okay? Dado que ha habido un procedimiento de selección, existe la obligación de firmar ese contrato. ¿Okay? Existe la obligación de firmar ese contrato. ¿Okay? Y esa obligación va tanto por parte del proveedor como de la entidad. ¿Okay? Existe esa obligación de firmar ese contrato. ¿Ya? Ahora, solamente pueden haber 3 excepciones para no firmar ese contrato. ¿Ya? Y esas excepciones son por parte de la entidad, no son por parte del proveedor. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son esas excepciones. La primera es que exista un recorte presupuestal. ¿Ok? Nosotros habíamos dicho en una sesión pasada, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda sesión, que habíamos comentado que la entidad cuando saca un procedimiento de selección, ¿ok? Tiene que tener garantizado el dinero para poderle pagar al contratista. Y para eso emite de manera obligatoria el certificado de crédito presupuestal. Pero ¿qué sucede? Y digamos, esto es obligatorio, porque si no ese procedimiento de selección sería nulo. Ahora bien, puede ser que en el camino, evidentemente, se ha aprobado este certificado de crédito presupuestal, pero ha habido alguna emergencia que la entidad ha tenido que trasladar ese presupuesto que estaba asignado a ese contrato a otro para poder solventar alguna emergencia que se haya podido dar en el camino. Entonces, este contrato primigenio o esta contratación primigenia que tenía su certificado presupuestal ya no tiene los fondos suficientes. Entonces, la entidad, al ya no tener los fondos suficientes,
no puede hacerse de un contrato en el que no tiene para pagar. Por ello, puede cancelar, ¿ok? Puede cancelar ese contrato. Es decir, no lo firma, ¿ok? No lo firma y, bueno, simplemente se deja sin efecto. La otra posibilidad es que exista una norma expresa que se publique en el que establezca la prohibición de comprar determinados bienes. ¿Ok? Por ejemplo, la ley de presupuesto del sector público todos los años se publica y por ahí a veces pone o límites en contrataciones o bien establece algunas prohibiciones. Por ejemplo, para las entidades siempre prohíbe la adquisición de vehículos, salvo algunas entidades por casos excepcionales, como pueden ser pues la Policía Nacional del Perú para la compra de patrulleros, pueden ser por ejemplo los hospitales para la compra de ambulancias, o puede ser para las EPS para la compra de cisternas, son algunos ejemplos, ¿no? Pero las demás entidades no pueden comprar vehículos, ¿ok? No pueden comprar vehículos. Entonces, si le sale la ley de presupuesto público y por ahí dice, se prohíbe la compra de celulares, que de hecho para este año ha sacado no una prohibición, pero sí una limitación, ¿ok? Solamente se pueden comprar celulares o alquilar celulares hasta cierto monto, ¿ok? Hasta cierto monto. Bien, entonces, si hay una norma expresa, entonces ya no se podría realizar el procedimiento de selección, o bien, si ya se realizó, no se podría llevar a cabo la firma del mismo. ¿Ok? Y la tercera causal es cuando desaparece la necesidad. ¿Cuándo puede desaparecer la necesidad? Bueno, la necesidad puede desaparecer. El ejemplo más fácil es si una entidad o un organismo internacional me regala a mí los bienes que yo necesito, justo los que yo estaba realizando en ese procedimiento de selección, los que estaba pidiendo. Entonces, si alguien, una entidad, un tercero, me regala los bienes, ¿okay?, que yo estaba queriendo adquirir, entonces puedo ya no firmar el contrato. Pero bueno, ese es un ejemplo que puede pasar, pero es muy infrecuente, ¿no? Que justo te regalen lo que estabas tratando de adquirir a través de un procedimiento de selección. ¿Ok? Puede pasar, pero digamos, no es usual, ¿no? Pero yo les voy a dar un ejemplo que es bastante complejo, pero es, curiosamente, el que sí se da en la práctica constantemente. ¿Ok? Se da constantemente. ¿Qué sucede? A ver, les explico. Es complejo, repito, pero pasa con bastante frecuencia y es bueno que lo sepan porque, como les decía, cuando hay en contrataciones públicas algunos problemas, siempre vamos a tener distintos caminos para poder solucionar un problema, ¿ya? Pero hay caminos que podemos verlos, ¿ya? Y hay que ver cuál es el menor riesgo que puede tener la entidad, ¿no? Eso es siempre importante. Cada vez que uno tenga distintas opciones en contratación pública para tomar, y por ejemplo esto me refiero a los titulares de la entidad o a los que trabajan en logística, hay que tratar de tomar la opción menos gravosa para la entidad, ¿ok? Y que esté dentro de los márgenes de la ley, obviamente, ¿no? Les voy a poner el siguiente ejemplo, ¿ya? Imaginemos que una entidad esté realizando un procedimiento de selección, ¿ya? Está realizando un procedimiento de selección. Pongamos lo siguiente. Imaginemos que RENIEC, ¿ya? No sé si es RENIEC o el Jurado Nacional de Elecciones, creo que es la RENIEC, quiere comprar, no, perdón, sería la OMPE, perdón, sería la OMPE. La OMPE quiere comprar un papel especial, ¿ok? Un papel especial para lo que son las votaciones.
las votaciones para las elecciones para, digamos, alcaldes, ¿ya? Para alcaldes. Y las elecciones para los alcaldes, en este ejemplo, imaginemos que va a ser en diciembre de este año, ¿ya? En diciembre de este año. ¿Qué es lo que pasa? La OMPE realiza su licitación pública, ¿ok? Licitación pública porque, digamos, es una cantidad considerable de papel que va a comprar, es un papel especial, como repito, no es cualquier papel, y hace su licitación pública en este mes, ¿ya? En ese mes de abril. Entonces, más o menos, son 2 meses y medio lo que demora una licitación pública, ¿ok? Entonces, hace su procedimiento de licitación pública, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? No se presentan proveedores, o los que se presentaron, no presentaron pues una oferta adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí? Tiene que sacar otro procedimiento de selección, una segunda convocatoria, y en este caso ya no sería una licitación pública, va a ser obviamente el mismo monto, pero al ser la segunda convocatoria, la ley te da la oportunidad o la prerrogativa a las entidades de que ya no sea una licitación pública, sino una adjudicación simplificada. ¿Ok? Hace su adjudicación simplificada, pero para eso ya pasaron 2 meses o 2 meses y medio, ¿ya? Entonces estamos abril, mayo, junio, ya estamos mediados de junio, ¿ok? Saca su segundo procedimiento entre, digamos, corregir las bases primigenias, saca este segundo procedimiento, ¿ya? Y pasan pues 2 meses más, estamos ya en julio, agosto, casi septiembre llegando, ¿y qué es lo que ocurre? Se presentan varios proveedores, ¿ya? Y estos proveedores apelan ese procedimiento de selección, el otorgamiento de la buena pro que la OMPE realizó a un proveedor en particular. ¿Ok? En ese sentido, esto va a dilatar más el procedimiento de selección. Y la OMPE ya está haciendo los cálculos y señala, o ya prevé que hasta que resuelva el tribunal del OCE, no le va a alcanzar el tiempo para poder adquirir las hojas, ¿ya? Y tampoco para poderle hacer la impresión respectiva, ¿ok? Entonces, con ello, ¿qué es lo que va a pasar? Que se le va a acercar el tiempo y no va a tener las hojas oportunamente. ¿Qué opciones tiene la entidad en ese caso? Dado que está a punto de, digamos, ya necesita los bienes, a pesar de que hizo sus procedimientos de selección con tiempo, los va a adquirir a través de contratación directa, ¿ok? A través de contratación directa por desabastecimiento, porque ya necesita los bienes actualmente, ¿ya? Entonces, lo va a adquirir a través de una contratación directa, ¿ok? Va a adquirirlo a través de una contratación directa con un proveedor determinado, ¿ok? Va a poder imprimirlos a tiempo, va a llevar a cabo la selección, las elecciones municipales en el tiempo previsto, en el mes de diciembre, y posiblemente el OCE resuelva en el mes de enero, otorgando la buena pro a ese proveedor que había ganado inicialmente, ¿no? Entonces va a haber la obligación de firmar ese contrato por parte de la OMPE, pero ya las elecciones ya pasaron. ¿Okay? Ya las elecciones ya pasaron, ya se realizaron, ya compró el papel. Entonces ya no tiene la necesidad de firmar ese contrato. A pesar, inclusive, que el OCE señale y determine y resuelva de que la entidad tiene que firmar el contrato con determinado proveedor. Lo que pasa es que el OCE, el tribunal del OCE, va a ordenar, ok, esa es la persona ganadora, firma el contrato con él. La entidad va a recibir esa resolución y va a decir, correcto, pero dado que ya desapareció la necesidad, ya no tengo por qué firmar un contrato con él. Y el OCE ya no se va a meter ahí, ¿ok? Ya no se va a meter ahí. Simplemente el OCE va a determinar quién es el ganador, pero no va a obligar a la entidad a firmar ese contrato, ¿ya?
Más aún en este caso que ya desapareció la necesidad, ¿de acuerdo? La OMP puede dejar sin efecto eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ese sería, digamos, la salida que tendría la entidad, en todo caso, para no celebrar ese contrato, ¿no? A pesar de que el OCE, como repito, pudiese ordenar la celebración de dicho contrato. ¿De acuerdo?